Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver la unidad 3, ¿sí? Y vamos a comenzar con estimación de parámetros. Vamos a poder ver en qué consiste, ¿sí? Estimar parámetros, y vamos a ver que hay dos tipos de maneras de poder saber dónde ronda el valor verdadero de un determinado parámetro. Bueno, como les comenté en las clases pasadas, nosotros estamos en la rama de la estadística que se denomina inferencia estadística, ¿sí? ¿Por qué se llama inferencia? Porque uno lo que hace es, se basa de la información que proporciona la muestra, ¿sí? Una muestra de la población, para poder estudiar alguna característica central o características de la población, ¿sí? Entonces, vamos a ver justamente hoy en una oportunidad una de las formas de hacer inferencia, y más adelante vamos a ver la segunda forma de hacer inferencia. Una de ellas es justamente la que nos aboca hoy, que es estimar el valor desconocido de un determinado parámetro, ¿sí? Para eso nosotros justamente utilizamos técnicas de la inferencia estadística. ¿Por qué? Porque para poder determinar ese valor aproximado de ese parámetro, que justamente desconocemos, vamos a seleccionar una muestra de la población. A través de la información que nos brinda la muestra, vamos a tratar de ver si podemos aproximar el valor del parámetro, y justamente la información que nos brinde la muestra la vamos a volcar a la población, ¿sí? Otra de las inferencias que se pueden realizar es justamente la toma de decisiones, ¿sí? Acerca de la validez de una afirmación que se hace respecto del valor que uno sospecha que tiene el parámetro, ¿sí? Como por ejemplo, si nosotros en un primer momento queremos estimar el valor desconocido de un parámetro, entonces puede ser que nos interese, por ejemplo, estimar el tiempo promedio de conexión a Internet de un usuario que dispone de tarifa plana, ¿sí? Y que vive en cierta región, ¿sí? O sea, en este caso, justamente sería un ejemplo de una de las formas de inferencia que nosotros podemos realizar. Y referido a la otra manera de hacer inferencia, ¿sí? Sería decidir la validez de la siguiente afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Que el tiempo promedio de conexión a Internet de un usuario excede, ¿sí? O no, las 2,5 horas, ¿sí? Entonces, justamente el decidir esto, ¿sí? Uno necesita otras herramientas que nos da la estadística inferencial para poder ver qué tan cierto o no justamente es esa afirmación. Bueno, esas herramientas que nos da la estadística inferencial para poder decidir se denominan pruebas de hipótesis, que vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a focalizar en el objetivo de poder estimar el valor verdadero de un parámetro. Pero, bueno, vamos a recordar a qué denominamos parámetro, ¿sí? Entonces, dada una variable, ¿sí? O también uno habla de población, ¿sí? Muchas veces a la variable, en definitiva, se le adjudica el llamarla población, ¿sí? Dada una población en la cual uno quiere medir esa variable X, en realidad, ¿sí? ¿A qué denominamos parámetro? Parámetro es un número, una constante, ¿sí? Que en forma resumida me caracteriza a esa población, ¿sí? Ese valor es único, es desconocido, por eso es que vamos a querer estimarlo, ¿sí? Y si yo quisiera determinar ese verdadero valor, tendría que tener todos los elementos que constituyen la población. Y en definitiva, ¿para qué? Para poder determinar ese valor, ¿sí? Pero
como ya hemos mencionado, muchas veces, en muchas ocasiones, o en la mayoría, uno no puede evaluar a todos los elementos de la población, ya sea por cuestiones económicas, o porque uno desconoce el tamaño de esa población, o porque en definitiva cuestiones de tiempo, ¿sí? Entonces todos esos factores hacen que uno no pueda estudiar esa característica en la población y bueno, no pueda determinar el valor del parámetro, ¿sí? Entonces es por eso que justamente lo que hacemos es estudiar lo que nos interesa en una parte de la población, es decir, en una muestra aleatoria. Bien, entonces, ¿cuáles son los parámetros en los cuales nosotros nos vamos a focalizar y vamos a querer estimar? Entonces, como dijimos, dada una variable, ¿sí?, vamos a querer estimar el valor esperado de esa variable, el valor promedio, ¿sí?, su fluctuación, es decir, su varianza, ¿sí?, o su desvío estándar, ¿sí? Esos van a ser los tres parámetros a los cuales nosotros nos vamos a focalizar para poder estimar el valor verdadero. Bien, entonces, veamos cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Bueno, justamente cuando nosotros queremos aproximar, perdón, el valor de un parámetro, al cual lo vamos a denotar con esta letra griega, tita, ¿sí? Es decir, a cada uno de estos tres parámetros que tenemos acá, ¿sí?, si uno lo vamos a generalizar, ¿sí?, y lo vamos a llamar tita, ¿sí? Entonces, vamos a estimar un parámetro a través de lo que uno denomina estimadores, ¿sí?, que son los que permiten lograr esa estimación. Bien, vamos a ver qué es un estimador, ¿sí? Un estimador es una variable aleatoria que se construye, se define a partir de los elementos de una muestra que uno selecciona de la población, es decir, una muestra aleatoria de la variable X, ¿sí? Entonces, recuerden que una muestra aleatoria de la variable X, en definitiva, son copias de la variable, ¿sí? Es decir, es como si yo mido a la variable X en n oportunidades, ¿sí?, en donde justamente los elementos de la muestra son seleccionados al azar y son independientes entre sí. Bien, ¿y cómo se denota el estimador? Bueno, como es el estimador del parámetro tita, se lo va a denotar como tita sombrero. Ese sombrero quiere decir que estima al parámetro tita. Y como bien dijimos en la definición, ese tita sombrero es función de los elementos de una muestra, ¿sí? Es decir, es una función real que se crea, ¿sí?, teniendo en cuenta cada uno de los elementos de la muestra. Bien, entonces se lo puede denotar como función de los elementos de la muestra o simplemente tita, ¿sí?, sin dar a conocer la expresión que tiene ese estimador. Bien, entonces veamos que en realidad uno puede tener dos tipos de estimadores, ¿sí? El estimador tita sombrero del parámetro tita, ¿sí?, es una fórmula, ¿sí?, que utiliza las observaciones, ¿sí?, para calcular justamente ya sea o un número, ¿sí?, o haciendo abuso de denominación, un punto, ¿sí?, o un intervalo, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo puedo tener estimadores que me permiten, a través de los elementos de una muestra, determinar un solo número o un intervalo. Por eso justamente que los tipos de estimadores son dos. El estimador puntual, que no es más que una fórmula que me permite calcular un número a través o en base de las observaciones contenidas en la muestra, y ese número se denomina estimación puntual. El número que obtenemos a través del estimador puntual se denomina estimación puntual. Con esa estimación puntual, nosotros estimamos, valga la redundancia, el valor verdadero del parámetro, ¿sí? El otro tipo de estimadores es el estimador por intervalos.
¿sí? Que es una fórmula que me permite calcular 2 puntos, ¿sí? A partir de las observaciones de la muestra, y el objetivo entonces que persigue este estimador es obtener un intervalo tal que uno puede decir que el intervalo va a contener al verdadero valor del parámetro con cierto grado de confianza. Es decir, justamente acá voy a tener un intervalo cuyos extremos van a depender o van a ser funciones de los elementos de la muestra. Acá yo solamente voy a tener justamente un estimador que cuando justamente yo reemplace cada una de estas variables que constituyen la muestra aleatoria por valores particulares, me van a determinar un solo número. Ese número va a ser la estimación puntual. ¿Sí? El estimador por intervalos me va justamente a dar a conocer un rango, ¿sí? Un intervalo en el cual justamente va a haber un grado de confianza de que el verdadero valor, ¿sí? Esté contenido dentro de ese intervalo. Bien. Una cosa a tener en cuenta, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Si tita sombrero es un estimador puntual del parámetro tita, ¿sí? Entonces es un estadístico, ¿sí? ¿Cuál era la definición de estadístico? Justamente el estadístico es una variable aleatoria que se obtiene a través, ¿sí? De una función que uno le aplica a los elementos de una muestra. ¿Sí? O sea que fíjense que el estimador verifica eso. ¿Sí? Entonces, como es un estimador puntual, es un estadístico. Ahora, la recíproca no es cierta. Cualquier función que yo le aplique a los elementos de una muestra va a ser un estimador, no. Yo le puedo aplicar una función cualquiera a una muestra, a los elementos de una muestra aleatoria, y sin embargo eso no me permite estimar ningún parámetro. ¿Sí? Solamente es un estadístico. ¿Sí? Bueno, eso es a lo que apunta esta conclusión, por decirlo así. Entonces, veamos un poquito más cada uno de estos tipos de estimadores. ¿Sí? Una estimación puntual, que es el número que nosotros obtenemos, ¿sí? A partir de una muestra particular, ¿sí? Reemplazada en la expresión del estimador puntual, solamente, justamente, es un número. Y la estimación puntual no me da información, ¿sí? No me da a conocer con qué precisión estoy justamente estimando el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Por eso es que uno por lo general no estima puntualmente un parámetro. ¿Mm? En cambio, la estimación por intervalos sí me proporciona información del error máximo que puedo cometer, ¿sí? Al estimar puntualmente el valor de mu por medio de la estimación puntual que yo usé para construir el intervalo. ¿Sí? Es decir, entonces el intervalo sí me da una magnitud de error de estimación con el que se construyó el intervalo, mientras que la estimación puntual no me da a conocer justamente con qué precisión logro esa estimación. Por eso es que optamos por estimar por medio de un intervalo. Bueno, veamos ejemplos para entender un poquitito más a qué nos referimos con estimación puntual, ¿sí? Y estimación por intervalos. Entonces, en este caso, nosotros queremos estimar el tiempo medio de conexión a Internet de un usuario que disfruta de tarifas planas en cierta región. Entonces, supónganse que de todos los usuarios que justamente están en esa condición, ¿sí? Que están en esa región y que tienen tarifa plana, se selecciona al azar 10 usuarios. ¿Sí? Yo selecciono al azar 10 usuarios.
Y a cada uno de ellos, ¿sí?, los consulto respecto del tiempo que están conectados a Internet, ¿sí? Entonces, bueno, el primer usuario me dijo que en definitiva está 2 horas y media conectados, 3,1 horas, el segundo, 4,3, ¿sí? Y así el décimo, 3,4. Bueno, yo quiero estimar justamente el tiempo promedio, ¿sí? Entonces, ¿qué haría yo si realmente quiero estimar el tiempo promedio de todos los usuarios de esa región que tienen tarifa plana? Y bueno, yo lo que haría es justamente sacar el tiempo promedio entre estos 10 usuarios. Sería lo más lógico. Entonces, si nosotros calculamos el tiempo promedio, ¿sí?, lo que tendría que hacer es justamente tomar cada uno de estos valores de tiempo, sumarlos y dividirlos por la cantidad, ¿sí? O sea que entonces, en definitiva, estoy usando lo que se llama la variable media muestral, y en la variable media muestral voy a justamente reemplazar cada una de las variables que componen la muestra, que en este caso justamente son 10, ¿sí?, porque seleccioné 10 usuarios. Esto sería el tiempo que está conectado el primer usuario a Internet. Este sería el tiempo que está conectado la 10ª persona, ¿sí?, a Internet, ¿sí? Entonces, si yo pongo cada uno de estos valores en esta expresión, voy a obtener, en este caso particular, 3,14 horas. ¿Y qué es 3,14 horas? Es un valor particular de esta variable. ¿Por qué? Porque si yo seleccionara otros 10 usuarios y les consultara respecto del tiempo de conexión a Internet, ¿sí?, obtendría otros valores o alguno que se repetiría, ¿sí?, pero tendría otro tiempo promedio. Bueno, este valor que yo obtuve de estos 10 usuarios en particular, ¿sí?, se denomina estimación puntual. ¿Y cómo obtuve ese valor? Reemplazando cada una de estas observaciones, estas respuestas que yo registré, en la expresión del estimador puntual, ¿sí? O sea que X barra es el estimador puntual. El valor que obtuve después de haber reemplazado una muestra particular en la expresión del estimador puntual, el número que obtuve es la estimación puntual. Y es la estimación puntual de mu, es decir, el parámetro, que en este caso es el tiempo medio de conexión de un usuario, ¿sí?, lo voy a estimar a través de este valor puntual. Es decir, entonces, que ¿cómo lo voy a interpretar? Yo voy a decir que el tiempo promedio de conexión el tiempo promedio de conexión de un usuario, ¿sí?, que dispone de tarifa plana, es de aproximadamente 3,14 horas. ¿Sí? Utilizo este valor para estimar el mu. Y esta sería su interpretación. ¿Sí? Bien. Supongamos ahora que queremos estimar puntualmente no el parámetro mu, sino la variabilidad, ¿sí?, de esos tiempos, ¿sí? Es decir, la varianza, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, utilizo esa misma información, ¿sí?, que me brindaron esos 10 usuarios, pero ahora, como deseo estimar otro parámetro, necesito justamente su estimador puntual. ¿Para qué? Para, a través de su expresión, ¿sí?, reemplazar cada uno de estos valores en ella y obtener un valor fijo que me va a permitir estimar el verdadero valor de sigma cuadrado. Es decir, me va a permitir obtener una estimación puntual de sigma cuadrado. Bien, ¿y quién es ese estimador? Justamente la varianza muestral, ¿sí?, el S cuadrado. ¿Sí? Esta es la expresión del estimador varianza muestral. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar cada uno de estos valores, los voy a reemplazar acá, que es la xy, ¿sí?,
Y en X barra, ¿qué voy a poner? Justamente el valor promedio que obtuvimos antes, ¿sí? Este que está acá. ¿Sí? El valor de X barra va a ser el 314, porque yo saco el promedio, ¿sí? el valor de X barra es 314. Entonces, teniendo en cuenta ese valor, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, este valor de acá, ¿sí? Es 3.14. Teniendo en cuenta ese valor, y haciendo las cuentas, ¿sí? Obtenemos que la estimación puntual de sigma cuadrado, es decir, la estimación puntual de la variabilidad de los tiempos de conexión de los usuarios que están en esa región y que disponen de tarifa plana, es de 0,53 horas al cuadrado. Recuerden que la varianza tiene las unidades de la variable al cuadrado, ¿sí? Que en este caso no tendría sentido. En realidad, uno justamente el sentido práctico lo tiene el desvío, que es la raíz cuadrada de esto, ¿sí? Es decir, si yo quisiera estimar el sigma, ¿sí? Justamente tendría que determinar la raíz cuadrada de este valor y esa sería su estimación puntual, ¿sí? Entonces, justamente la estimación puntual la obtenemos de reemplazar cada uno de estos valores en la expresión del estimador puntual, ¿sí? El S cuadrado es el estimador puntual, el 0,53 horas al cuadrado es la estimación puntual, ¿sí? Recuerden diferenciar eso, ¿sí? Perfecto, entonces, ¿cómo estimamos? ¿Cómo interpretamos? No, ¿cómo estimamos? La fluctuación promedio del tiempo de conexión de un usuario respecto del tiempo promedio de conexión, ¿sí? Es de aproximadamente 0,53 horas al cuadrado. Esa sería la interpretación de la varianza, ¿sí? Justamente en este problema. Bien. Entonces, resumiendo, tita sombrero es un estimador puntual, ¿sí? Del parámetro tita. Si yo quiero determinar una estimación puntual, voy a tener que seleccionar una muestra particular de la población, esos valores, introducirlos en la expresión del estimador puntual, y voy a obtener, a partir de esa expresión y de esos valores, la estimación puntual del parámetro. ¿Quiénes son los estimadores puntuales de los parámetros que vamos a querer estimar nosotros? Bueno, del parámetro mu, ¿sí? Del valor esperado de la variable, ¿sí? Justamente es la variable media muestral, ¿sí? Su estimador es X barra. ¿Es el único? No, en realidad cada parámetro tiene varios estimadores puntuales. Lo que pasa es que los que nosotros mostramos acá, ¿sí? Son aquellos que tienen ciertas propiedades que los hacen más efectivos en el momento de estimar, ¿sí? Entonces es por eso que nosotros por cada parámetro vamos a considerar un estimador puntual. Entonces el estimador puntual de la media poblacional, ¿sí? Del valor esperado de X, ¿sí? Vamos a ponerlo, esto en definitiva no es más que el valor esperado de una variable que nosotros queremos medir, la población, esto no es más que la varianza de la variable que nosotros queremos medir, y esto no es más que el desvío de la variable que nosotros queremos medir. Entonces, en el caso de la varianza muestral es su estimador puntual, y en el caso del desvío, el S, el desvío muestral, es el estimador puntual. Bien, el proceso que uno realiza para poder estimar es el siguiente. Bueno, primero y principal, uno tiene bien claro qué parámetros quiere estimar de la población, selecciona una muestra aleatoria de la población, ¿sí? De acuerdo a los parámetros que quiere estimar, ¿sí? Uno justamente elige los estimadores, ¿sí? Y justamente luego, según las expresiones de los estimadores, uno reemplaza esas expresiones por los elementos de la muestra y obtiene valores concretos.
esos valores concretos son las estimaciones puntuales. ¿Sí? Bien, entonces cerremos justamente esta parte de estimación puntual por medio de un ejemplo para poder comprenderlo mejor. Dice, tenemos una muestra de 25 baterías para teléfono celular de cierta marca. Se les midió la duración en horas con el aparato sin operar, obteniéndose un valor promedio de 120 horas y un desvío estándar de 15 horas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Justamente estimar puntualmente la duración promedio de todas las baterías de celular de esa marca. ¿Sí? Es decir, entonces, yo lo que quiero hacer es justamente estimar el valor de mu. ¿Sí? ¿Y qué es lo que mide mi variable? ¿Sí? Mi variable, en este caso, mide la duración. Siempre es importante definir la variable a la cual yo estoy estimando su parámetro, su varianza, su desvío estándar. Duración de una batería, ¿sí? Batería de celular de cierta marca. Esa justamente es la definición de mi variable. ¿Sí? Bueno, de todas las baterías, yo seleccioné una muestra de tamaño 25. ¿Sí? Vamos a poner así. Yo seleccioné una muestra de tamaño 25. ¿Sí? Medí justamente la vida útil de cada una de esas 25 baterías, obtuve el valor promedio y justamente determiné que esa vida útil promedio era de 120 horas. Con lo cual, entonces, al mu, puntualmente, lo voy a estimar con este valor, ¿sí? Con un valor particular de esta variable. ¿Y esta variable cómo se construye? Con los elementos de una muestra. Yo seleccioné una muestra de 25 baterías. Es decir, esta variable mide lo mismo que esta, sería la duración de la primera batería que yo seleccioné. Esta de la 25ava. Con todas ellas, ¿qué hago? Sumo la vida útil y divido por 25. Esto en realidad es el estimador. ¿Sí? Y esta justamente es el valor que yo obtengo al seleccionar, al medir puntualmente lo que pasó con cada una de estas 25 baterías. Esta es la estimación puntual. ¿Sí? Entonces, justamente la respuesta a este inciso, ¿quién es? 120. ¿Sí? 120 es la estimación puntual de mu. ¿Cómo lo interpreto? Que lo puedo interpretar de dos formas. Tal cual como me lo preguntan, o puedo hablar que es justamente el promedio de esta variable. Es decir, lo puedo poner en forma individual. Entonces, justamente tenganlo en cuenta, lo pueden interpretar como que la duración promedio de todas las baterías de celular de esta marca es de aproximadamente 120 horas. O también lo pueden interpretar como promedio únicamente de mi variable, es decir, que en promedio una batería de celular de esta marca dura aproximadamente 120 horas. Bueno, de igual forma se establece la estimación puntual para la varianza. ¿Sí? Eso se la dejo a ustedes para que en definitiva la hagan. Bien. ¿Qué pasa con la estimación por intervalos? ¿Sí? Bueno, la estimación por intervalos en realidad, tanto para mu como para sigma cuadrado, no es más que dar a conocer un intervalo
el cual, con cierta confianza, va a contener al verdadero valor del parámetro. ¿Sí? En este caso, supónganse que yo, ahora les voy a comentar cómo hago para poder determinar esos extremos del intervalo, ¿sí? Pero si yo quisiera estimar el MUC, en este caso es el tiempo promedio de conexión de un usuario de tarifa plana, de cierta región, ¿yo qué voy a decir? Bueno, si el intervalo que obtuve es este que está acá, ¿sí? Recuerden que la variable estaba medida en horas. Entonces, ¿cómo voy a interpretar este intervalo? Que el tiempo medio de conexión, o el tiempo promedio de conexión a Internet de un usuario, ¿sí? Que dispone de tarifa plana, oscila entre 1,2 horas y 4,7 horas, 27 horas, con una confianza del 95%. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a ver cómo se construye el intervalo y qué quiere decir la confianza, ¿sí? Ese grado de confianza de que realmente el verdadero valor esté contenido dentro de ese intervalo. De igual forma para la varianza, vamos a aprender a cómo construir el intervalo para estimar la variabilidad, en este caso el tiempo de conexión. ¿Sí? Yo les voy a decir cómo determinamos esos extremos, ¿sí? Que en este caso, si este es el intervalo que hubiéramos hallado, ¿cómo se interpreta? Que la variabilidad del tiempo de conexión, ¿sí? De los usuarios de esa zona oscila entre 0,88 horas al cuadrado y 1,47 horas al cuadrado con una confianza del 95%. Bien, entonces ahora vamos a aprender a determinar los extremos de los intervalos para estimar parámetros. Entonces, justamente, veamos que es un intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, la estimación por intervalos de un parámetro θ, ¿sí? Consiste en hallar justamente un intervalo que va a contener al verdadero valor del parámetro con cierto nivel de confianza. Ese nivel de confianza lo vamos a denotar como 1 menos alfa, ¿sí? Un número, donde el alfa es un número entre 0 y 1, sin justamente incluir los extremos. Esa confianza con la cual el verdadero valor va a estar contenido dentro del intervalo, la fija la persona que construye el intervalo, ¿sí? La fija justamente el asesor estadístico. ¿Y qué significa? Bueno, en realidad, esa confianza es una probabilidad, ¿sí? Es la probabilidad de que el intervalo, ¿sí? Contenga al verdadero valor del parámetro es 1 menos alfa, es esa confianza, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué necesitamos para construir el intervalo, es decir, para determinar estos extremos, ¿sí? Habiendo fijado cierta confianza. Bueno, vamos a necesitar tres cosas. Vamos a necesitar haber seleccionado una muestra aleatoria de la población de un tamaño adecuado, es decir, de X, ¿sí? Justamente tener bien en claro cuál es el estimador puntual del parámetro que queremos estimar, qué distribución tiene, ¿sí? ¿Qué distribución de probabilidad tiene? ¿Por qué? Porque es una variable aleatoria. Recuerden que el estimador puntual es justamente, en este caso, como nosotros vamos a querer estimar tres parámetros, o va a ser la variable, el estimador puntual, x barra, o s cuadrado, o s. Los tres son variables aleatorias, ¿sí? O sea que voy a necesitar conocer su distribución de probabilidad. ¿Y qué más? Bueno, el nivel de confianza con el cual vamos a construir el intervalo. Los más utilizados son 0,95, 0,90 y 0,99. ¿Sí? Y justamente, por lo general, se expresan en porcentaje. ¿Sí? Pero en realidad, fíjense que vamos a ver que en un primer momento es una probabilidad. Es la probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Entonces, fíjense otra cosa a tener en cuenta, que dada una muestra, ¿sí? De la variable aleatoria X, es decir, de la población, el intervalo me va a quedar
expresado, ¿sí? Los extremos van a estar en función de los elementos de la muestra, ¿sí? En definitiva, si quieren así, son justamente estadísticos, ¿sí? Los extremos, ¿sí? Y estos extremos van a quedar justamente también, van a depender del estimador puntual del parámetro que querramos estimar. Es decir, si yo quiero justamente estimar el valor esperado de X, es decir, el mu, ¿sí? El mu de X, por decirlo así, ¿sí? Entonces estos extremos van a depender de la variable X barra, es decir, de su estimador puntual. En cambio, si yo quiero justamente estimar la varianza de X, ¿sí? La fluctuación que tenga esa variable X en todos los elementos de la población, sus extremos, los extremos del intervalo para estimar su valor, van a depender de ese cuadrado. ¿Sí? Acá va a haber una expresión en donde va a estar en función del S cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, antes de poder desarrollar justamente o ver cómo son las expresiones de los extremos para cada uno de los parámetros, vamos a internalizar un poco más qué significa el nivel de confianza, ¿sí? Supónganse que justamente nosotros en este caso medimos una variable, ¿sí? Que no le voy a dar un significado a la variable, una variable X, ¿sí? Y justamente su valor esperado lo pudimos calcular, ¿sí? Supónganse que en esta oportunidad, no sé si disponíamos de una población finita, pero tuvimos acceso de evaluar esa variable en todos los elementos de la población y de conocer puntualmente el valor de mu, ¿sí? En este caso es 0.04. ¿Sí? Bueno, los valores de la variable fueron, ¿sí?, representados en el eje justamente Y. ¿Sí? Y yo tracé una recta, por decirlo así, Y igual a 0,04. Entonces, de la población, ¿sí?, seleccionamos muestras, distintas muestras de tamaño n. ¿Cuántas? 100. 100 muestras de tamaño, el mismo tamaño, n. Y con cada una de esas muestras se construyó un intervalo de confianza para estimar el mu. Entonces, fíjense, todos estos segmentitos que ustedes ven en forma perpendicular son los distintos intervalos que se construyeron para estimar ese promedio. Fíjense que hay 5 que son rojos y que en definitiva no cortan a esta recta paralela al eje X. No, es decir, el 0,04 no está contenido en esos intervalos. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo al nivel de confianza. ¿Qué quiere decir nivel de confianza del 95% para construir los intervalos? Esto quiere decir que de cada 100 muestras de igual tamaño que yo extraigo de la población, en el 95% de ellas, ¿sí?, voy a obtener intervalos que van a contener a la media. Hay un 5% de esas muestras que me van a determinar intervalos que no contienen que van a ser erróneos, si quieren, que no contienen al verdadero valor de la media. Y pasó eso, fíjense. Si ustedes se toman el trabajo de hacerlo con algún ejemplo concreto, van a ver que va a pasar eso. Bueno, ese es el significado que tiene la confianza. ¿Qué va a pasar? Nosotros no vamos a construir 100 intervalos para estimar la media de una población. Nosotros vamos a construir uno solo. Pero ¿qué puede pasar? Que justo caigamos en alguno de estos negros, o justamente construyamos uno
que justamente no contiene a la media. Bueno, nosotros no lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque nosotros por lo general vamos a trabajar con poblaciones que desconocemos el tamaño, ¿sí? O que son suficientemente grandes como para que nosotros no podamos determinar el valor verdadero de mu. Por eso es que lo vamos a estimar por medio de un intervalo de confianza, ¿sí? Entonces recuerden que no siempre el intervalo que nosotros construimos contiene el verdadero valor de la media. Puede ser alguno de estos rojitos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo se construye un intervalo de confianza para estimar la media de una población? ¿Sí? Lo vamos a ver ahora. Entonces, pero vamos a partir de ciertas hipótesis, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a considerar, ¿sí?, que partimos de una población que tiene distribución normal, es decir, partimos de una variable que medimos, ¿sí?, que tiene distribución normal, cuyos parámetros son mu y sigma cuadrado, es decir, mu es el que queremos estimar, y sigma cuadrado su varianza, ¿sí?, que puede ser conocida o desconocida. Bueno, vamos a ver los dos casos. El caso en donde queremos estimar la media por medio de un intervalo de confianza y la varianza no es conocida, y cuando queremos armar el intervalo de confianza para estimar el mu y sigma cuadrado es conocida. Entonces, primero vamos al caso en donde conocemos la varianza, ¿sí?, y queremos estimar el promedio de la X, ¿sí? Entonces, seleccionamos una muestra aleatoria, ¿sí?, de la X, de la población. Sabemos que el estimador puntual de mu es el X barra, ¿sí? Y también sabemos que si X es normal, ¿sí?, por una proposición que vimos anteriormente, la X barra también va a ser normal, ¿sí? Entonces, si la estandarizamos, ¿sí?, justamente obtenemos una nueva variable, que es una normal estándar, ¿sí? Entonces, a través de ella vamos a construir el intervalo. Fíjense. Como yo les dije, vamos a fijar una confianza para poder construir el intervalo, ¿sí? Y a través de esa confianza, lo que vamos a hacer es determinar dos valores de la normal estándar. Fíjense, este es el gráfico de la función de densidad de la normal estándar, ¿sí? Justamente esta función, matemáticamente, es una función continua, ¿sí? No tiene discontinuidades, no tiene saltos, ¿sí? Entonces, si nosotros centramos el valor de la confianza, que es una probabilidad, ¿sí?, ¿sí?, si esto para nosotros es 1 menos alfa, ¿sí?, como esta función es continua matemáticamente, vamos a poder encontrar dos valores de la variable z, ¿sí?, de la normal estándar, que encierren esa confianza, ¿sí? Es decir, dado el 1 menos alfa, ubicado de esta forma, voy a poder encontrar un menos z0 y un z0, tal que la probabilidad de que la variable oscile entre menos z0 y z0 sea 1 menos alfa. Eso lo voy a poder encontrar siempre. Y ustedes dicen, ¿pero para qué vamos a hacer eso? Porque yo quiero encontrar los extremos del intervalo para estimar el mu. Y justamente esto me lo va a permitir hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense. Esta z es una normal estándar, es una variable normal estándar. Esta también es una normal estándar y tiene esta expresión. Entonces yo voy a reemplazar a la z por esta expresión en donde justamente figura el parámetro que yo quiero estimar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es justamente despejar, una vez que yo reemplace a la z por toda esta expresión, voy a despejar el mu en la parte central de esta desigualdad, ¿sí?, de estas inecuaciones, para poder obtener ese intervalo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De esta forma. O sea, igualmente con la confianza determinamos el valor de menos z0 y z0, ¿sí? Ahora, ¿cómo sigue el razonamiento? Bueno, como les dije recién, ¿sí?, reemplazando
la variable normal estándar z justamente por esta expresión, ¿sí? Y empezamos a hacer cuentas. Fíjense que lo que hacemos en un primer momento, multiplicamos a los distintos miembros de las desigualdades por sigma sobre raíz de n, ¿sí? Eso no altera el sentido de las desigualdades porque es algo positivo, ¿sí? Es un desvío estándar, es el desvío estándar de la media muestral. Justamente luego, en definitiva, restamos la media muestral, eso tampoco cambia el sentido de las desigualdades, y obtenemos de esta forma, fíjense, los extremos del intervalo de confianza. Este es el extremo inferior y este es el extremo superior, ¿sí? Entonces, justamente el intervalo queda de esta forma, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la única variable aleatoria es la X barra, ¿sí? Esto es fijo, este valor se obtiene con la confianza, está fijada, este otro también, esto de antemano se fija cuánto uno va a muestrear para poder armar el intervalo, con lo cual, como les digo, lo único que es aleatorio es la media muestral, por eso hablamos de probabilidad. O sea, la probabilidad que este intervalo contenga el verdadero valor de mu es justamente la confianza que fijó el asesor estadístico. Bien, entonces ya determinamos cómo es el intervalo de confianza para estimar la media de una población cuando conocemos, ¿sí?, la varianza o el desvío de la variable en cuestión. Bien, entonces veámoslo en un ejemplo para poder entenderlo en forma aplicada, ¿sí? Bueno, acá justamente pueden ver que el θ1 sombrero quedó en función de los elementos de la muestra. ¿Por qué? Porque ¿quién está en función de los elementos de la muestra? La X barra, ¿sí? Y como les dije, bueno, no solamente en el extremo inferior, sino en el superior. ¿Qué les dije yo? Que el intervalo de confianza para estimar el parámetro, en este caso la media, quedaban los extremos, ¿sí?, en función o dependiendo del estimador puntual. Y fíjense que depende del X barra. Bien, así que esta es la expresión del intervalo. Veamos entonces un ejemplo, ¿sí? ¿Qué me dice el ejemplo? Dice, un directivo de cierta empresa de software ha comprobado que los resultados obtenidos en los test de aptitud por los solicitantes de un determinado puesto de trabajo sigue una distribución normal con una desviación estándar de 32,4 puntos, ¿sí? La media de las calificaciones de una muestra aleatoria de 9 test es de 187,9 puntos. Bueno, en el primer punto me pide que lo estime puntualmente a la calificación media, ¿sí?, de ese grupo de solicitantes. Pero antes de, y en el caso B, ¿sí?, que construya un intervalo de confianza del 95% para estimar la calificación media poblacional del grupo de solicitantes actual. Bien, nosotros vamos a desarrollar el inciso B, pero antes que nada uno tiene que entender de qué está hablando, qué quiere estimar, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué nos dice el enunciado? ¿Sí? En este caso estamos hablando de las calificaciones que obtuvieron determinados postulantes a un determinado cargo, ¿sí?, en una empresa, y justamente esas calificaciones vienen porque para acceder a ese puesto tuvieron que rendir un test de aptitud, ¿sí? Entonces nosotros lo que queremos estimar es justamente el puntaje promedio que obtuvieron los solicitantes a ese determinado cargo, ¿sí? Para poder estimar eso, ¿sí?, en un primer momento me pide que lo haga en forma puntual, ¿sí?, y luego por medio de un intervalo teniendo en cuenta una confianza del 95%. Bien. Obviamente para poder estimar tanto puntualmente como por medio de un intervalo yo necesito haber seleccionado una muestra, ¿sí?
Fíjense que en definitiva, acá ya me dice que la media de las calificaciones de una muestra de 9 test fue de 187,9 puntos. Es decir, justamente se seleccionó una muestra de tamaño 9 y a partir de esa muestra se obtuvo una calificación promedia de 187,9 puntos. Entonces nosotros vamos a usar esa información para dar a conocer el intervalo, ¿sí? Pero vamos paso a paso. Bueno, primero uno lo que hace es definir la variable, ¿sí? En cuestión. Nuestra variable de estudio es el puntaje obtenido por un solicitante en el test de aptitud para acceder a ese puesto de trabajo. Eso está medido en puntos, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en el enunciado, ¿sí? Nos indica que en definitiva los resultados de los test, es decir, los puntajes, se distribuyen mediante la distribución normal. Y que justamente tienen un desvío estándar de 32,4 puntos, ¿sí? En definitiva, lo que nos está dando a conocer es la distribución de nuestra variable x y el desvío de la x, ¿sí? O sea que entonces el desvío sí lo conocemos, no conocemos su valor medio, que es lo que queremos estimar. Entonces, eso se denota de esta forma, ¿sí? X es normal, con mu desconocida obviamente porque la queremos estimar, sigma cuadrado 32,4 puntos. Bien, vamos a el intervalo. Uno por lo general también es importante que se acostumbren a veces a interpretar el parámetro que quieren justamente estimar. ¿Por qué? Porque cuando tengan que interpretar el intervalo uno lo tiene que hacer en términos del problema, ¿sí? En este caso, recuerden que lo puedo interpretar de dos formas. Como promedio de la X, o teniendo en cuenta que es el promedio de esa variable, de esa característica en toda la población. Entonces, lo puedo interpretar como puntaje promedio obtenido por un solicitante, ¿sí? En este caso estoy haciendo alusión al valor esperado de la X, ¿sí? O también lo puedo interpretar como que es el promedio de los puntajes de todos los solicitantes a ese cargo o a ese puesto en la empresa. Bien, yo seleccioné 9 tests y obtuve un puntaje promedio de 187,9 puntos. Sabemos que el desvío es, sigma, es 32,4 puntos. En este caso lo que estoy dando a conocer son todos los datos que dispongo, ¿sí? La confianza que se va a utilizar es, el 1 menos alfa es 0,95, ¿sí? Que nos va a permitir, ¿sí?, justamente determinar esos dos valores de la normal estándar que encierran la confianza, ¿sí? En este caso, vamos a aclarar justamente que como la X es normal, nosotros sabemos, ¿sí?, por una proposición, que la X barra también va a ser normal, con la misma media desconocida, y con la varianza sigma cuadrado sobre n, es decir, 32,4 al cuadrado dividido, en este caso yo seleccioné una muestra de 9, ¿sí? Como ella es normal, si yo la estandarizo, ¿sí?, obtengo una normal estándar, ¿sí? Con esta expresión es que se llama estadístico, con ese estadístico yo construyo este intervalo, ¿sí? Esta es la expresión del intervalo que voy a tener que usar en este caso particular porque tengo todos estos datos que mencioné. Bien, entonces fíjense que este valor lo tengo porque lo saco de la muestra, el sigma lo conozco, el tamaño de muestra también lo conozco, y estos dos valores son los valores que determino a través del nivel de confianza que fijé, ¿sí? En este caso, yo fijé una confianza, del 0,95, con lo cual el alfa, que es el complemento, es 0,05, y esto es 0,025, y
este valor de acá también. Con lo cual, ¿sí? Si vamos a la app, ¿sí? Y, por ejemplo, queremos determinar este valor, entramos, si quieren, con esta área, ¿sí? Que es igual a 0,025, y determinamos que ese valor es aproximadamente, acá está redondeado, ¿sí? Con 2 decimales, 0,96. Perdón, 1,96. Y su simétrico es menos 1,96. Entonces, ahora sí, ya estamos en condiciones de reemplazar cada uno de los elementos que construyen el intervalo, y haciendo cuentas obtenemos que el intervalo es 166,732. No es necesario que yo le deje tantos decimales, ¿sí? Puedo dejarle un solo decimal. 209,068. Entonces, ¿cómo interpreto esto? ¿Qué voy a decir? Que el puntaje promedio obtenido por un solicitante en el test de aptitud para acceder a ese puesto de trabajo oscila, si ustedes quieren dejarle un solo decimal, entre 166,7 puntos y 209,1 puntos, con una confianza, con un porcentaje de confianza del 95%. ¿Sí? Es decir, yo tengo un porcentaje de confianza del 95% de que el verdadero puntaje promedio se encuentre entre esos dos valores. Tengo un 5% de que no esté, ¿sí? Recuerden eso. Bien. Y si con estos mismos resultados muestrales un consultor estadístico construyó otro intervalo para poder estimar la calificación promedio y obtuvo estos extremos, 165,8 puntos y 210 puntos, lo que ahora tenemos que determinar es qué confianza usó esta persona para determinar estos extremos. Fíjense que en realidad esta persona usó los mismos datos muestrales, ¿sí? Es decir, el mismo tamaño de muestra, la misma media que obtuvo en la muestra. O sea que si nosotros volvemos para atrás, fíjense la expresión del intervalo, ¿sí? Si trabajó con los mismos datos muestrales, este valor de X media es el mismo, el tamaño es el mismo, el sigma no cambió porque es poblacional, ¿sí? No depende de la muestra, ¿sí? O sea que lo único que va a variar, o lo único que pudo haber variado esta persona, es la confianza, que está relacionada con estos dos valores de la escala normal estándar, ¿sí? Así que lo único que cambió es el nivel de confianza. Entonces vamos a tener que determinar esos dos valores de Z. ¿Para qué? Para saber qué confianza usó. Bien, entonces pongámonos justamente ese objetivo. Entonces, bueno, acá yo se los voy a mostrar, esto es un camino para hacerlo, ¿sí? Hay otras formas de hacerlo. Entonces, los extremos del intervalo, ¿sí? Que en definitiva no son más que valores de la escala de la X media, justamente son 165,8 puntos, 210 puntos, ¿sí? Entonces, esta es la expresión general del intervalo, ¿sí? Yo lo voy a trabajar en términos de la amplitud del intervalo. Yo voy a trabajar con la amplitud para poder determinar esa confianza. ¿Sí? La amplitud del intervalo no es más que la longitud que hay de extremo a extremo del intervalo, ¿sí? O sea, la amplitud del intervalo, ¿sí? No es más que justamente al extremo superior, lo llamamos B a este y a este A, restarle el extremo inferior, ¿sí? Bien, entonces, si yo al extremo superior, que tiene esta expresión, le resto el extremo inferior, obtengo la forma general de la amplitud para este caso, ¿sí? Entonces, hagamos eso, ¿sí? Fíjense, entonces, vamos a borrar acá, esa es la amplitud del intervalo.
Entonces, fíjense que este es el extremo superior, el extremo inferior, yo distribuyo el menos para cada término, ¿sí? La X media se simplifica, me queda 2 veces Z0 por sigma sobre raíz de n, ¿sí? Entonces, ya conocemos el desvío, el tamaño de muestra, lo que queremos hallar es el valor de Z0, ¿sí? Fíjense que si hallamos el valor de Z0, el otro es su simétrico, ¿sí? Vamos a poder después determinar el nivel de confianza, como el área encerrada entre ellos dos, ¿sí? Bueno, en nuestro caso la amplitud es 210 menos 165,8, que me da 44,2 puntos. Bueno, igualando justamente me queda una ecuación donde mi incógnita es justamente el valor de la escala de la normal estándar, el Z0. Despejando Z0, obtenemos justamente que este valor de acá es 2,05, y entonces, ¿cómo razono? Bueno, este de acá, este valor que está acá es 2,05, este es su simétrico. Entonces el área encerrada entre menos 2,05 y 2,05 es la confianza que yo quiero, es decir, es el 1 menos alfa, ¿sí? Entonces, bueno, esto yo lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? El área a izquierda de este valor menos el área a izquierda de este otro me da justamente el área central. Así que con la AP determino que esa área central es 1 menos alfa, es 0,9596. O sea que entonces este asesor estadístico utilizó aproximadamente un 96% de confianza, o si quieren más exacto, 95,96% de confianza, para construir ese intervalo y obtener esos extremos para estimar el puntaje promedio, ¿sí? Bien, y si ahora nosotros, sin realizar cálculos, quisiéramos averiguar lo siguiente. Un intervalo del 90% para estimar la calificación media poblacional tendría mayor, menor o la misma longitud o amplitud que el intervalo calculado en el inciso B. Fíjense, en el inciso B nosotros utilizamos una confianza del 95%, ¿sí? Y cuando utilizamos una confianza del 95%, nuestros valores de menos Z0 y Z0 era 1,96, ¿sí? Fíjense que en este caso, otra vez, lo único que estoy proponiendo cambiar es la confianza. Es decir, trabajo con los mismos datos muestrales, el sigma obviamente es el sigma, ¿sí? Fijo, el tamaño de muestra sigue siendo el mismo, o sea que lo único que estoy haciendo es cambiando estos valores que multiplican lo que se llama el desvío estándar de la media muestral, ¿sí? Entonces, justamente estoy viendo si a la X media le sumo o le resto un número más grande que antes, o más chico. Entonces, fíjense, con 95% de confianza, estos serán los valores de Z. Si ahora yo uso una confianza más chica, justamente el valor de Z positivo, ¿cómo va a ser con respecto al Z0? ¿Más chico o más grande? Y fíjense que va a ser más chico, porque estoy usando una confianza, en definitiva, más chiquita, ¿sí? O sea que, en definitiva, acá, al desvío de la media muestral, estoy multiplicando por un número menor. O sea que eso va a ser que a la media muestral, al valor de la media muestral, la calificación promedio que obtuve de la muestra, le estoy sumando y restando un número más pequeño. Con lo cual el intervalo me va a quedar
de menor amplitud, ni de igual ni de mayor. ¿Sí? ¿Está? Con lo cual, justamente, ¿qué voy a concluir? Justamente que el intervalo en donde yo use un 90% de confianza para poder estimar el MU, que en este caso es la calificación media de todo el grupo de personas que se presentaron para ese cargo en el test de aptitud, es más angosto, ¿sí? Tiene menos amplitud que el que yo construí con una confianza del 95%. ¿Sí? Bien, ¿y cuál de los dos es más preciso? Bueno, justamente la precisión, ¿sí?, está relacionada con la amplitud. Cuanto más amplio es el intervalo, más impreciso es. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque cometo más error al estimar justamente el parámetro que quiero estimar, el valor del parámetro que quiero estimar. Entonces, en definitiva, justamente, a mayor confianza, obtengo un intervalo de mayor amplitud, ¿sí? Y lo que pierdo es precisión, ¿sí? Con lo cual, si uso un nivel de confianza de 0,90, el intervalo va a tener más precisión que el intervalo construido con una confianza de 0,95. Pero también es cierto que hay que tener una cosa en cuenta, ¿sí? Porque acá por un lado está la precisión y por otro lado está el riesgo de que el valor del parámetro no se encuentre en el interior de ese intervalo, ¿sí? Entonces, como yo hoy les dije, los niveles de confianza más utilizados son el 0,90, el 0,95 y el 0,99. ¿Sí? Este, por un lado, es muy atrayente porque uno dice, tengo un 99% de confianza de que el verdadero valor del parámetro esté en su interior, y tengo un 1% de que no esté. ¿Sí? Entonces uno dice, buenísimo, me quedo con ese. Pero, ¿qué pasa? Ese me provee de un intervalo de mucha amplitud, con lo cual es más impreciso que si yo uso esta confianza o esta otra. Bien, entonces digo, entonces me quedo con este, con el de 0,90. ¿Por qué? Porque es más preciso. Sí, ojo, pero tengo un 90% de confianza de que el verdadero valor esté en su interior. Tengo un 10% de que no esté. Entonces tengo más riesgo de que no esté. Entonces es por eso que uno, por lo general, cuando construye un intervalo de confianza, utiliza un 95% de confianza. ¿Para qué? Para equilibrar y no perder justamente tanta precisión, pero tampoco tener tanto riesgo de que no esté. ¿Sí? ¿Se puede utilizar otros niveles? Sí, por supuesto, pero tengan en cuenta lo que significa el hecho de utilizar un nivel de confianza u otro. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta aquí llegamos.